buenas tardes, días, noches, no sé a qué hora nos están sintonizando, pero estamos en Proyecto Grado Cero, estamos de manteles largos el día de hoy. Nos acompaña el doctor Marcos del Rosario. Él es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Universidad Panamericana y también miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues bienvenido, Marcos. El día de hoy pues vamos a presentar una obra, vamos a discutir en torno a los temas de ella, que la están viendo aquí, que se llama Nuevas Tendencias del Constitucionalismo en la Actualidad. Pues Marcos, bienvenido de nueva cuenta, y en primera instancia cuéntanos cómo surge la idea de elaborar este texto que parece que al medio jurídico le ha beneficiado tanto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es un espacio que favorece muchísimo la discusión de ideas, sobre todo en esta época tan cambiante, ¿no?, en la que están edificando, como dicen algunos, nuevos paradigmas, o en la que están derribando otros. Igual estamos ahí en medio, ¿no? Están derribando y construyendo otros. Mira, la idea de este libro precisamente surgió en este contexto, ¿no? Los que nos dedicamos al tema del derecho constitucional o del derecho procesal constitucional, se venía advirtiendo hace 5 o 6 años que se iba a dar ya esta serie de cambios, lo cual culminó pues con la reforma, como todos sabemos, del 10 de junio del año 2011, y bueno, yo agregué también la del 6 de junio en materia de amparo. Bueno, simultáneamente, de alguna manera ya la incidencia directa, que le gusta o no a algunas personas, ya de lo que es los instrumentos internacionales que me he ratificado y la propia jurisprudencia interamericana, pues ha generado un nuevo sistema de alguna manera, ¿no? Estamos ante un nuevo estadio constitucional. Yo diría, lo he comentado, no porque bueno yo lo señalo, sino con otros colegas, que prácticamente es una nueva constitución materialmente y axiológicamente hablando, por el simple hecho de haber ya incluido y reconocido los derechos humanos como factores de primacía y de reconocimiento de validez por encima de cualquier otro ámbito. Entonces la idea fue ir como construyendo desde distintas perspectivas y nociones, con la ayuda de los colegas que participaron en esta obra, cómo ven estos cambios. Fíjate, paradójicamente antes de la reforma o durante la reforma, ¿no? Pero de alguna manera la lectura, si te fijas, el diagnóstico sigue siendo el mismo, ¿no? Algunos de ellos se fueron aventurando cuáles son las perspectivas, lo que viene, y sin hacer pronósticos fallidos, creo que se está viendo que queda mucho tiempo, mucho camino por recorrer, pero de alguna manera el análisis que se hizo en proyección está, no digo que se está atinando, ¿no?, porque no es una cuestión, te digo, de pronósticos, pero sí se está materializando esas proyecciones que hicieron hace un par de años, 3 años que empezamos con esta idea, ¿no? Entonces, bueno, esa fue de alguna manera la intención. Y respecto al nombre, fíjate que me costó mucho trabajo encontrar cuál era el nombre ideal, porque aunque parece redundante, ¿no?, o incluso hasta puede ser como un pleonasmo, pues no es así, porque efectivamente dentro de las tendencias que están vigentes en la actualidad, pues son nuevas, ¿no? Ha habido otros periodos que hay tendencias que regresan o tendencias que se están incorporando. Yo creo que en el caso del sistema jurídico mexicano, y no solamente el sistema jurídico mexicano, tal vez en Latinoamérica, sí hay nuevas tendencias que están marcando el rumbo del quehacer constitucional y el quehacer estatal. Ahora bien, ¿cómo podemos dar cuenta, cómo podemos explicar que en el constitucionalismo mexicano se estén dando tantos cambios y además tan rápido, ¿no? Porque si uno ve la Constitución más o menos a mediados del 2005 para acá, tiene muchísimas reformas, muchos cambios, como tú decías, prácticamente de manera material podemos decir que es un nuevo texto constitucional. En el sexenio de Felipe Calderón se reforma más que en toda la historia de México, ¿no? En 6 años se transforma la Constitución. ¿Y cómo damos cuenta de estos cambios? Fíjate que ese dato que dices, el otro día lo corroboramos. Parecía que en el sexenio del presidente Salinas o de Ernesto Zedillo, era quien tenía entre ellos dos, en cada uno de sus sexenios, que había acumulado más reformas.
Tal vez fueron reformas muy tangenciales, sustanciales, que por eso se recuerda, ¿no?, en la percepción, pero sí, después de ellos dos, Vicente Fox fue el que más hizo reformas, y recientemente el presidente Calderón es el que más ha hecho. Pero en el año casi y medio que lleva el presidente Peña, pareciera que va a superar a todos, ¿no? Porque, bueno, lleva una efectividad de 100%, ¿no? Iniciativa que ha enviado, iniciativa que se ha aprobado. Bueno, a ver, respecto a eso, ahora que pasó el 5 de febrero, siempre es el análisis, ¿no?, en las redes sociales, en los foros, en las entrevistas, hacia una nueva constitución o seguimos con la misma. Yo creo que estamos ante una nueva constitución, con la reforma del 10 de junio. Yo creo que eso nos da para entretener los próximos 30 o 40 años. Pasarán, alguna vez lo dijo, analizando lo que había pasado con esta reforma, tanto el doctor Néstor Pero Sagüez como el doctor Osvaldo Gossaini, personas que han venido durante ya 2 décadas, o más de 2 décadas a México, conocen bien cómo ha evolucionado el sistema jurídico mexicano. Decían, no se desesperen, porque en Argentina han pasado 2 generaciones y apenas se está advirtiendo o entendiendo qué implica que los derechos humanos y la persona estén en el centro del quehacer constitucional. Yo creo que apenas estamos mencionando los alcances de la reforma. Yo por eso se me asoció a hablar de vamos a hacer una nueva reforma, una nueva constitución. Yo creo que estamos ante una nueva constitución, y fíjate que se entiende en buena medida, es una lectura que yo le doy, a partir de la alternancia democrática. No vamos a hablar si es fallida o no, si ha sido benéfica o no, en este caso no, pero a partir de 1997, sobre todo hasta la fecha, fíjate, se ha agudizado, cada vez ha ido incrementándose y se ha ido agudizando cada vez más el debate constitucional, el diálogo entre los poderes. Yo recuerdo antes del 97, los que estudiamos durante esa época, pues no había diálogos entre poderes, había de alguna manera todavía un reducto de subordinación, ¿no? Todavía la época de un presidencialismo a lo mejor menos fuerte que la época de Luis Echeverría o López Portillo, pero todavía había un presidencialismo exacerbado, y pensar que la Suprema Corte declarara la inconstitucionalidad de una ley o de un acto administrativo del Ejecutivo era impensable, o que hubiera un protagonismo realmente del Poder Judicial en la forma de construir el Estado mexicano, o simplemente que la oposición tuviera un papel en el 97 todavía no predominante, pero sí ya importante en la confección de las leyes y las reformas constitucionales. Yo creo que va de la mano si quieres, incipiente, estamos en un esbozo todavía de democracia, pero la medida que ha ido madurando la vida democrática del país, también ha ido madurando o ha ido adquiriendo vida nuestro texto constitucional. Obviamente hay muchas reformas, si las analizamos, y a lo mejor son cuestiones objetivas, desde el punto de vista académico podemos decirlo, que a lo mejor no son tan necesarias, pero sí había reformas que eran necesarias, y sobre todo la del 2008 en materia penal, la reforma del 2011 tanto en materia de amparo como en materia de derechos humanos, yo creo que sí han cambiado, han dado un viraje al texto constitucional. Ahora tenemos reformas que plantean un reto muy importante, y vale la pena casi hacer 2 textos de esto, porque no sabemos hacia dónde vamos, cuáles son los alcances, por ejemplo, con la reforma político-electoral, ¿no? Ahí es hacer un análisis minucioso de lo que es la reforma sin tener todas las leyes reglamentarias. Me parece que muchas cosas que hemos construido hay un retroceso, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, ya teniendo como parámetro los derechos humanos para cualquier actuación legislativa, judicial, administrativa, aunque existan esos aparentes retrocesos, o aunque existan leyes que por su técnica legislativa o porque a lo mejor de origen no tienen, no buscan solventar las necesidades sociales, sino a lo mejor solventar las necesidades de un grupo de interés determinado, pero estando los derechos humanos ya como ejes rectores, eso yo creo que ya beneficia y permite que tarde o temprano cualquier actuación se tenga que enderezar hacia eso que nosotros buscamos, ¿no? Que es el beneficio de la persona, aunque yo te digo, va a pasar mucho tiempo. La idea de este texto es ir abonando a lo primero que se tiene que construir, que es la cultura jurídica en torno a los derechos humanos, que todavía estamos muy lejos, Digo, no hay que desanimarnos, pero sí todavía falta madurar en ese sentido. Ahora bien, el texto, como tú lo acabas de comentar, no trata todas las cuestiones actuales. Vamos a hablar del artículo primero en el texto,
del nuevo juicio de amparo. Aquí hay dos cosas que me inquietan, ¿no? Vamos. Qué bueno que te inquietan. A ver, en primera instancia, cuando se reforma el artículo primero, se agrega textualmente que los derechos ahora se reconocen, ¿no? Ahora, antes se decía que se otorgaban, la Constitución te entrega ciertos derechos. Y me preocupa una cuestión, que en la cuestión del discurso tanto político y en algunos casos jurídico, se hace más énfasis en hablar de reconocer la existencia de ciertos derechos que hablar de la cuestión de garantizarlos y protegerlos. Hay quienes me pueden decir, oye, pero es que tenemos un nuevo juicio de amparo, es el mecanismo para protegerlos, se reformó, pero en el discurso parece que el amparo quedó a un ladito un poco, ¿no? Se trata de decirte ahora, tienes derechos, oye, pero desde 1917 los tengo. Tú escribes un libro hace unos 4 o 5 años del artículo 133, donde hablas de toda la evolución interpretativa. Yo considero que desde 1917 los tratados son normas válidas y vigentes en el sistema. Entonces yo no veo ¿cuál es la innovación en 2011. Claro. Ahí entonces el que se empieza a hablar de ahora ya los tienes, me inquieta un poco, ¿no? ¿Y qué pasa antes no se tenía? Okay. Fíjate que es una pregunta muy recurrente en muchos foros y es una pregunta muy válida y yo creo que es también una pregunta muy lógica. Oye, pues entonces, antes de 2011, ¿qué pasaba? Pues éramos súbditos, éramos meramente gobernados con derechos que otorgaba el Estado de vez en cuando, o por su caridad, ¿no? Con un acto caritativo el Estado. Bueno, no tan así, ¿no? Efectivamente, la Constitución 17 se construye un modelo ideológico que no es que sea malo per se, ni mucho menos. Sea el modelo ideológico y la filosofía imperante en esa época del positivismo, ¿no? Que florece en el porfiriato y bueno, ya en 1917 los pocos intelectuales que llegaron a la Asamblea Constituyente pues traían esa noción. Claro, pero parecía que nos quedamos en 1917 y que no pasó el tiempo. ¿Y qué pasó hasta ahora? No, claro, hubo evoluciones permanentes en cuanto a la concepción de los derechos, que claro, aunque se denominaba erróneamente garantías, sí había una conciencia de proteger, ¿no? Esos derechos de la persona, y de alguna manera el juicio de amparo gozó de muy buena salud durante mucho tiempo. De hecho, tan buena salud tuvo el juicio de amparo que no fue necesario la creación de otro instrumento, salvo, claro, ya cuando empieza el desgaste del sistema político y por ende el sistema jurídico, se admitió que era no suficiente. Y había áreas, por ejemplo, el ámbito político electoral, que, oye, ¿qué pasa cuando, bueno, y sigue pasando todavía al interior de los partidos? Esperamos que la ley de partidos nueva que se va a crear ya tutele formalmente, aunque ya existe una tutela formalmente, los derechos de la militancia. Bueno, por ejemplo, en el ámbito de derechos políticos electorales, el amparo pues, no protegía esos derechos. Es decir, había ciertos derechos, los derechos sociales, por ejemplo, cuando había violaciones a esos derechos, si no había un interés jurídico que yo pudiera hacer valer, pues quedaban también sin salvaguarda. Es decir, no es que fuera malo el amparo, pero ya el modelo o el diseño de este juicio de amparo en relación con el desgaste que había tenido nuestro sistema político, nuestro sistema jurídico, ya no daba. Los tratados internacionales, como lo mencionas efectivamente, pues también había un reconocimiento, sobre todo en la octava época y en la novena, ahí se empiezan a hacer criterios muy interesantes respecto al papel que tienen. A lo mejor la Suprema Corte nunca se atrevió a distinguir entre tratados de derechos humanos y tratados, mejor no de derechos humanos, tratados comerciales, otras materias, pero ya había un reconocimiento de jerarquía, no como en la reforma o como contempla en la reforma al artículo primero, pero ya había un reconocimiento. Y había jurisprudencia en el sentido de que un derecho que se vulnerara, que estuviera reconocido en un tratado internacional, tendría que ser sujeto de tutela y protección por vía de amparo. A ver, si existía eso, si existían los derechos, claro, existen no están condicionados a un reconocimiento formal, pero como dice esta corriente garantista, pero es necesario que se garanticen, ¿no? O sea, si bien es cierto, los derechos son inherentes, si nos casamos con esa noción, oye, existe libertad de expresión, sí, pero ojalá que se reconozca, ¿no? Sería bueno que se reconociera. Pareciera, y sí tienes razón, que ahorita nos estamos viendo el tema del reconocimiento y no otorgamiento. Bueno, el reconocimiento, ¿qué conlleva esta formalización? Pues una ampliación
hay un catálogo más amplio. Nosotros como mexicanos nos gusta que diga, ¿no? Porque si no dice casi no existe, pero bueno, por una cuestión de formalidad y certeza y seguridad jurídica, yo creo que viene bien que se establezca ese reconocimiento y que se diga no solamente lo que es en la Constitución, sino en los tratados. Y eso, fíjate, y eso que lo dice, y todos estamos discutiendo si existe el bloque o no existe el bloque, le llamamos bloque, masa, enmarañado de derechos, redes de derechos. Bueno, yo ya, la verdad, antes decía, hay que hablar de bloque, bueno, hablamos de lo que quieran, pero hay que reconocer los derechos. Fíjate, y eso que se expresa, y todavía hay como una duda, yo creo que en un sentido pedagógico es bueno que se establezca, pero claro, no implica que antes no existiera, por supuesto que existe, pero viene a abonar a la etapa del reconocimiento. Y ahora respecto a cómo garantizar y la tutela, yo creo que todavía nos queda un largo camino que recorrer. En la reforma de juicio de amparo, sobre todo con la inclusión del interés legítimo, pareciera que quedó resuelto. Es una figura, yo creo que no tan ad hoc, sino que es temporal. Me parece que habrá que ir pensando que el interés legítimo se tiene que ir perfeccionando, o tiene que ir evolucionando, o buscar otra. O sea, fue una figura que se trajo del derecho administrativo español, esta no puede funcionar y hay que meter, ¿no? Por mientras. Pero yo creo que nos hemos dado cuenta cómo van evolucionando los derechos y cómo van surgiendo nuevos derechos que me parecen muy difíciles a veces de encuadrar en la figura del interés jurídico o del interés legítimo, sobre todo esos, por ejemplo, los derechos digitales, ¿no? O estos nuevos derechos de participación ciudadana vía redes sociales, que son ya derechos, que de alguna manera son derechos humanos y que no sé si esos instrumentos o esta vestimenta nos ayude. Y todavía, y como te mencionaba, hay muchos ámbitos en los cuales la tutela efectiva de los derechos está muy descuidado o es inexistente. Entonces, yo creo que el discurso hay que cambiarlo y decir, cuando hablamos de reconocimiento de derechos humanos, qué bueno, ¿no? Que ya estamos pasamos de tener, no sé, 20 y tantos derechos, ahora de repente tenemos 100 y tantos derechos, ¿no? Reconocidos, más los que se puedan inferir, y derivados, implícitos, lo que sea. No, a ver, la tutela es igual para todos, es efectiva para todos. No, porque viene la naturaleza. Si todavía hacemos esa distinción, es que depende si son derechos difusos o, híjole, todo el tema de perspectiva de género o derechos todavía de grupos vulnerables, bueno, entonces todavía no estamos en un estadio garantista realmente, y garantista en el entendido de que derecho es igual a una tutela efectiva. Ahí sí, soy de acuerdo contigo, me parece que todavía nos falta no solamente cambiar el discurso, sino que en el ámbito de los operadores jurisdiccionales, comprar realmente esto, sino la idea es decir, tanto la Suprema Corte, los tribunales colegiados, los jueces de distrito, la sala superior, las salas regionales, las salas constitucionales locales, cualquier juez, decía, qué bonito este discurso, voy a entenderlo, sí, pero si algo entender, lo voy a aplicar. Todavía estamos, porque pasa en la realidad, he sabido de algunos casos en el cual todavía se discute si los derechos humanos es competencia de la Federación o de los Estados. O sea, todavía hay algunos tribunales, algunos de todos colegiados o jueces de distrito que dicen a los tribunales locales, no, eso no te metes en materia federal. Significa todavía entonces que no entendemos el papel de los tribunales como garantes y como defensores de los derechos, ¿no? Fíjate que otra de las cosas que se trata en el texto, lo vi en varios trabajos, que hablan de que yo lo entendí así, también tengo ciertas dudas, que la simple sustitución del nombre garantías individuales a derechos humanos ya viene a hablar de más, de que es algo más amplio. Entonces yo digo, imaginemos que estos son los derechos de las personas, ¿no? Y tenían la calcomanía, garantías individuales. Entonces, si al objeto le cambio el nombre, yo pregunto, pues ¿cómo se hace más? Pues el nombre que le dio, poderes mágicos o qué, ¿no? O sea, yo sé que ¿no? Constitucionalmente se dotaron de nuevos instrumentos, nuevos principios. Y dices, bueno, ya con todo el set en la mesa, ya podemos hablar de que hay una ampliación. Pero sí me queda esta cuestión de, oye, pues con el simple nombre no creo que hagamos tanta magia. Claro. Y la otra cuestión es hablar un poco también otro trabajo de la tendencia, ¿no? Esta actual hacia la
la protección horizontal de los derechos, ¿no? Ya se habló muchos años de la protección vertical, pero ahora la horizontal, que es otro tema que tratamos aquí en el texto. Ok, las dos preguntas muy interesantes y que en su momento nos preocupó para incorporar y tratar, y yo creo que de esos dos temas se puede hablar muchísimo, ¿no? Muchísimo en un texto o en un foro o también ya en la práctica jurídica. A ver, si bien es cierto, había una fusión en cuanto al término de derecho y garantía, parecía también que hubo una confusión, una fusión conceptual. Y en los últimos años, este reduccionismo en cuanto a solamente reconocer los derechos que están en la Constitución fue creciendo y creciendo, hasta yo recuerdo un debate que se llevó hace 6 o 7 años más o menos respecto a un caso emblemático, los primeros casos paradigmáticos que empezaron a tratarse en la Suprema Corte sobre los alcances de los derechos humanos, que fue el caso de los militares con VIH-Sida. Ahí están los videos, pueden ver las discusiones, y todavía algunas posiciones de los ministros, algunos ya de ellos en retiro, hablaban pues que no era necesario acudir a instrumentos internacionales o hacerse de pruebas más allá de las documentales, ¿sí? Porque todo está en la ley de amparo y en la Constitución, ¿sí? Y los derechos solamente están en la Constitución. Estamos hablando de 6-7 años, cómo ha cambiado esto. Porque efectivamente la noción, la idea es que del uno, fíjate, la reducción, ¿cómo llegó a qué grado llegó? Pues que se nos decía en varios textos que nos formamos todos, ¿no? Tú eres más joven, pero bueno, en los libros que hicieron en los años 40 y 50, que espero que todavía nos sigan formando generaciones, porque formaron buena parte hasta los 2000, los 90, se decía que del 1 al 29 está la parte dogmática, porque ahí estaban los derechos, las garantías individuales. Entonces, claro, si eso lo llevamos a la práctica, pues solamente los derechos que estén del 1 al 29 son los que voy a tutelar por vía de amparo. Derechos que no están ahí, pues no son derechos. Los derechos políticos, el derecho a la nacionalidad, los propios derechos laborales. Causó conmoción en algunos sectores. ¿Cómo es posible que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con esta reforma del 2011, vaya a conocer de violaciones de derechos laborales? Son derechos laborales, no es que los derechos laborales son derechos humanos. Es que no están del 1 al 29, o sea, es como un chip todavía reduccionista. ¿Qué implica? No es una palabra mágica, no, es una cuestión realmente ya ontológica, es decir, los derechos humanos son un vocablo mucho más extenso, mucho más amplio, que conllevan automático los derechos que están en tratados internacionales, que han sido positivizados y que, claro, de aquellos instrumentos que México ha ratificado, y que en automático, cuando el texto dice derechos humanos, no solamente son los que están ahí en la Constitución, sino en cualquier otro instrumento o jurisprudencia que las personas pueden hacer valer. Yo creo que esa es esa amplitud, ¿no? la fortaleza de esta reforma, quitar esa ubicación geográfica reduccionista a una ampliación. ¿Qué conlleva eso? Bueno, pues conocer efectivamente, la Corte, o sea, que son 150, 160 tratados o instrumentos internacionales que ha ratificado México. Varía con lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, palabras más, palabras menos, pero sí es importante a lo mejor advertir qué derechos, o tener una noción general de qué derechos gozamos y podemos ejercer. Yo creo que, bueno, ese es un tema interesante y que se debe trabajar en los próximos años respecto a qué implica ya en la práctica el fortalecimiento de esta palabra. Ahora, respecto a los derechos horizontales, ¿no? O la eficacia horizontal de los derechos, es un tema también muy ajeno a nuestra cultura jurídica, porque también, de alguna manera, el chip que teníamos es hablar, de esta idea que el Estado otorga, ¿no? Casi regala derechos. ¿Cuántos me regaló? 10, 15, ok. ¿Y quién nos regaló? El Estado. Entonces, ¿quién nos puede vulnerar? Pues el Estado, ¿no? Oye, pero entonces un particular no puede vulnerar, ¿no? O no está obligado a tutelar derechos.
en un mismo ámbito. No, porque el único que vulnera o que viola es el Estado. Una relación de Estado gobernado, se acabó. Claro, cuando hacemos un análisis mucho más agudo, más profundo sobre los alcances de los derechos humanos, nos damos cuenta, efectivamente, los derechos humanos tienen una eficacia, yo no digo ni vertical ni horizontal, sino multidimensional. Están en cualquier ámbito, en cualquier espacio, y deben ser sujetos de protección y tutela y reconocimiento, no solamente por el Estado, sino por cualquier ente o órgano intermediario, por las propias personas. Por eso, cuando la ley de amparo se plantea esta idea, también como que un poco la ortodoxia o un poco esa tradición jurídica imperante, dijo, esto no es posible. ¿Cómo es que ese amparo se va a extender o va a buscar tutelar violaciones cometidas a derechos entre particulares o entre entes que no son reconocidos como autoridad? Bueno, pues es que México se había tardado, porque Venezuela, Argentina, España, todos los países que tienen amparo, bueno, el propio Tribunal Constitucional Alemán desde el año 59 con el caso Lub reconocía la existencia de este ámbito horizontal o esa eficacia multidimensional de los derechos. Yo creo que todavía estamos muy lejos a un ámbito, digamos, idóneo de tutela de los derechos horizontalmente hablando, porque si te fijas, como quedó redactado el juicio de amparo, en el fondo preserva esta idea de una cuestión jerárquica, ¿no? Es decir, la única posee el amparo, la única forma por que posee el amparo entre particulares es cuando no existe un mecanismo, ¿no? O un medio de impugnación previsto en la norma, y que hay una relación de supraordenación o subordinación. Si es así, pues sí procede, si no, no procede. Y estas son las cosas que dices, híjole, no es del todo cierto, porque te comento rapidísimo. A ver, lo vivimos nosotros hace algunos años aquí en México. El juicio que se dio entre La Jornada y Letras Libres fue un juicio de particulares en el cual lo que estaba de por medio era la libertad de expresión, o lo que se buscaba tutelar la libertad de expresión. Y nadie dijo, a ver, ¿cuál es la relación? Es decir, todavía nos queda mucho por andar, pero efectivamente sí se da esta eficacia horizontal y vertical de los derechos. Sí, aquí me parece que el concepto que aún no se asienta en la protección horizontal es el concepto de autoridad, ¿no? Porque algunos dijeron, bueno, si un sujeto ejerce potestad sobre otro, pudiera considerarse para efectos de la reforma autoridad. Uh-huh. Pero dicen, bueno, la ley pone algunas condiciones para que sea autoridad, entonces al final de cuentas algunos dicen, bueno, es que la ley parece que nada más autoriza ciertos entes que el Estado autoriza que existan, ¿no? Algunos hablan, no, pues quizá un fideicomiso, quizá un notario, pero y digo, bueno, ¿y dónde está la noción de un simple particular, ¿no? Como dicen, un hijo de vecino por ahí que me haga algo, ¿cómo acceder al amparo? Ahora bien, hay otra cuestión que también se está matizando, que es, dices, bueno, ¿puedo ir al amparo de manera directa, sin procedimientos ordinarios, o tengo que agotar mi principio de definitividad, ¿no? Yo creo que en las resoluciones, en las poquitas que la Corte quizás han delineado suavemente la tendencia a agotar el principio, ¿no? Porque si no, pues claro, se malusaría el amparo. Bueno, y de hecho, fíjate que, a ver, sí, yo creo que sigue en ese sentido preservando su esencia del juicio de amparo, y salvo violaciones como lo prevé la ley de amparo, la propia Constitución, afectaciones directas a la esfera jurídica, pues bueno, el amparo, famoso amparo indirecto, que es el más directo de los amparos, bueno, ese sigue prevaleciendo, y cuando no, bueno, se tiene que agotar todas las instancias, como pasa en el sistema interamericano, en cualquier instancia jurisdiccional hay que agotar de forma previa, salvo que haya un riesgo evidente de esta figura del persalto, una tutela directa o efectiva de una violación de un derecho. Pero yo creo que, a ver, se tiene que alinear, y a lo mejor la Corte va a tener el papel de ir ampliando y señalando, a ver, en esos casos sí procede el acudir al juicio de amparo, sobre todo cuando hay un riesgo, a lo mejor de una vulneración. Y sí se tiene que hablar ya en cualquier juicio, y eso sí está pasando, me parece,
de que puede haber juicios ordinarios en materia civil, mercantil, penal, de derechos humanos, que se está de alguna manera también ya abusando, ¿no? Ya en cualquier, hay por ahí una tesis que está leyendo hace 2 o 3 semanas que ya salió, que dice, no cualquier pretensión que yo establezca en una demanda implica que me tengan que tratar el principio pro persona, ¿no? Porque ya en todas las demandas de cualquier cosa, principio pro persona, ¿no? Principio pro persona. Sí, efectivamente ya todos los litigios pueden ser de derechos humanos, o se están tratando de buscar derechos humanos, pero no todos son derechos humanos. Cuando hay un derecho humano en riesgo, efectivamente se puede dar desde un juicio municipal, ¿no? Hasta un caso que se vaya a sustanciar en un juzgado de paz. Efectivamente puede haber un tema de derechos humanos en materia civil, mercantil, penal, y que desde la primera instancia se tengan que tutelar, más allá de que aparezca el amparo o no. Pero también hay un abuso, ¿no? Por lo menos es la percepción que tengo de a diestra y siniestra se pide, ¿no? Esta figura de prisión por persona, que de alguna manera es lo que está en el trasfondo de la supremacía de los derechos humanos. Pero como no sabemos qué implica la persona, ¿no? Y no sabemos, o no estimamos todavía cuando hay un conflicto de derechos humanos, ni sabemos qué implica que la autoridad me tenga que aplicar la norma o el criterio que a mí me favorezca, pues está manoseando. Es la figura que, la noción que tengo, hay un manoseo ahorita tanto de la persona como de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto se debe por una cuestión de formación, ¿no? Tanto de la autoridad a veces rehuye todavía de decir, híjole, no quiero plantear el tema de derechos humanos. Hay unos muy activistas, pero en los juzgados que estamos viendo es que el abogado litigando a las personas, a ver, vamos pidiendo, ¿no? Cuando a veces son temas que no tienen nada que ver con los derechos humanos. Pero bueno, por una parte también qué bueno que esto está hablando, ¿no? Del tema, pero sí todavía yo creo que nos falta una formación que se tiene que generar, pues, en las universidades. Te decía hace rato, te comentaba, y con esto termino esta intervención sobre este tema. Todavía hasta hace unos años, y me parece que todavía en muchas materias, seguimos estudiando textos que se hicieron en los años 40, antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando nosotros hablamos de la detonación de los derechos humanos, es a partir de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, estamos formando a nuestros alumnos con libros de introducción, de derecho civil, de derecho mercantil, de derecho penal. Imagínate, con la reforma tan importante que tenemos. Yo espero que ya no tengan amparo, ¿no? Aunque no hay textos todavía teóricos que adviertan los alcances de esta reforma. Ahí también ya empieza a haber algunos esfuerzos, pero todavía no están las grandes obras, ¿no? Pero hay doctrina jurisprudencial, que eso nos puede servir, o doctrina interamericana, que nos puede también guiar. Ya no podemos estudiar con libros que fueron muy buenos, pero que ni siquiera plantean la Segunda Guerra Mundial, porque no había ocurrido, imagínate, ¿no? Entonces, sí. Claro, si eso lo llevamos a la práctica, a lo mejor no tanto en el ámbito académico, que ya hay un diálogo ya permanente con muchos colegas sobre los alcances de estos nuevos paradigmas, pero si te vas al foro, hay un desconocimiento total, incluso de la reforma, ¿no? De la propia reforma en sí. Ahora bien, fíjate que hablando de, pues, todas estas tendencias actuales en el constitucionalismo, pues la reforma sí vino, yo creo que algo importante es quizá a dar ya las bases para empezar a hablar, palabras más, palabras menos, lo que no quieren llamar, o si quieren llamar el bloque de constitucionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque normativamente, a través del principio de persona, quizás se rompe esa rigidez jerárquica de, dices, bueno, ya no importa dónde estén en el sistema cualquier ley que se considere derecho humano, porque todas tienen un estatus constitucional. Entonces, aquí hay un acercamiento entre el derecho internacional y el nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un fuerte catálogo de tratados internacionales que hablan del tema. Y surgen varias cuestiones, ¿no? La primera es el control de convencionalidad, ¿no? Que es un tema que se trató antes de la reforma, algunos colegiados ya lo fueron poniendo en la mesa, la Corte Interamericana pues es una actividad nata, pero también a la par se le agrega la cuestión esta del diálogo jurisprudencial, ¿no? Que no nada más es nutrirse de contenidos externos, citar sentencias, sino
asimilar los conceptos de otros tribunales para irlos puliendo en el sistema propio, ¿no? Y esto se da mucho en la cuestión de derecho internacional, porque quien hace la interpretación de los tratados pues son estos tribunales internacionales que te dicen, oye, la verdadera esencia del derecho se ha desarrollado en las sentencias, entonces tú tendrías que irlas trayendo a tu sistema e ir haciendo esta interacción, y mucho a través del control de convencionalidad. Mira, yo creo que el tema de la jurisprudencia interamericana y la propia jurisprudencia nacional es determinante hoy en día. Yo me atrevería a decirte que es la fuente principal de derecho. El juez cada día interpreta cada vez más, no sé si bien o mal, pero está interpretando, y está asumiendo poco a poco la idea de hacer una interpretación conforme o ir conciliando de alguna manera lo establecido en la Constitución y en los instrumentos internacionales o en la propia jurisprudencia o en su propia jurisprudencia. No estamos acostumbrados, afortunadamente, aquí en México a seguir una línea jurisprudencial, ¿no? O seguir un precedente. Un precedente, sobre todo hablo cuando los órganos o los tribunales constitucionales, en este caso la Suprema Corte o el Tribunal Electoral, que son los que crean, ¿no? De alguna manera, o pueden diseñar una línea jurisprudencial. Claro, los tribunales que están subordinados tienen que seguir lo que establece usted sus jurisprudencias, pero yo creo que ahí va, de una manera incipiente, construyéndose una líneas jurisprudenciales que van de alguna manera marcando lo que en Estados Unidos, o la propia Corte Interamericana, la Corte Europea, o el Tribunal, la propia Corte colombiana, Constitucional colombiana, ya lo tiene muy claro, el ir preservando mis precedentes y evolucionando mis propios precedentes. No ese cambio que a veces tenemos, ¿no? Esa teoría del péndulo que, bueno, en un caso decimos eso, luego vamos al otro. Esto más que evolución es ir como que cambiando. ¿no? Discrecionalidad también, ¿no? Que claro, se dice, es que en la época del Estado Constitucional de Derecho hay que resolver el caso. Sí, hay que resolver el caso, pero también para generar certidumbre y seguridad jurídica hay que ver qué dije en el anterior, ¿no? O sea, sí es importante, y pareciera que ha desaparecido la idea del presidente porque hay que resolver el caso, ¿no? Se vuelve ahora un poco discrecional. No, yo creo que ya hay líneas muy claras y hay muchos temas que, híjole, ¿cómo resolvemos? Mira, vamos a ¿qué ha dicho la Corte Interamericana? Seguramente ha dicho. Y recientemente, cuando se ha hablado de restricciones o límites, después de que la Corte interpretó, ¿no? Que en el caso de este bloque de derechos, cuando exista un límite, una restricción, se debe apelar a lo que dice la Constitución. Bueno, hoy en la Corte Interamericana se ha dicho sí, pero no, a lo mejor no es suficiente. ¿Dónde nos podemos nutrir? Bueno, la Corte Europea se ha dicho y ha dicho mucho al respecto, ¿no? Y si nos vamos a la Corte Europea vamos a encontrar que pues, las restricciones per se no son malas, mientras sean razonables, proporcionales. Bueno, entonces hay que ver efectivamente, bajo esos parámetros, si las restricciones que están en algunos artículos de la Constitución pueden resultar lógicas, objetivas, ¿no? Racionales. Y hay muchas que sí, hay muchas restricciones que sí, ¿no? A lo mejor si vamos al artículo 6º, o las que están establecidas en el 7º, en la libertad de expresión, el derecho a reunión, el derecho a manifestación, nos pueden parecer razonables. Pero hay otras que a lo mejor, como es el artículo 38, respecto a la suspensión de derechos políticos, el cual es un tema clásico, pero que sigue generando en la práctica muchas contradicciones, es decir, oye, una persona que por el simple hecho que tiene un auto de formal prisión se le suspenden sus derechos políticos, sí, porque lo dice la Constitución. A ver, vamos analizando. Híjole, no es una restricción tan razonable y tan proporcional, porque más allá que va en contra de lo que dice la Convención, la jurisprudencia interamericana, lo que ha dicho algunos también colegiados, o lo que ha dicho la propia Sala Superior, o lo que ha dicho Europa, híjole, más allá que va en contra de todos esos, y por una cuestión a lo mejor de mayoría, digamos, a lo mejor está mal lo que dice la Constitución, no es razonable y es proporcional, porque una restricción que afecta los derechos de la persona o afecta al principio de persona ya no resulta razonable. Entonces, claro, también son uno de los temas que hay que ir matizando, y la única forma de ir matizándolo es hacer ese diálogo, ¿no? Pero tú lo acabas de decir muy bien, el diálogo es citar, fundamental, porque es muy bonito poner ahí una nota al pie, la Corte Europea dice, más hasta del Tribunal Africano hay que poner, o
efectivamente me está dando coordenadas que ni la propia Corte Interamericana me está ayudando a solventar. O a lo mejor ya lo dijo un colegiado aquí, un juez de distrito, a lo mejor hay que rescatarlo. Sobre el tema del bloque de derechos o bloque de constitucionalidad que al parecer no le gusta a la Corte, pero hay otros órganos que sí lo reconocen, colegiados de hace tiempo. La Sala Superior del Tribunal Electoral habla del bloque de constitucionalidad, reconoce el bloque de constitucionalidad. Bueno, pues llamémoslo mejor bloque de constitucionalidad, bloque de derechos. Ahorita estamos ante una evolución permanente de este concepto. ¿Por qué? Porque por una parte ya al parecer se reconoció su existencia, pero no sabemos qué lo integra, ¿no? Y claro, ¿y por qué es un problema? Que no debería ser un problema, porque seguimos pensando normativamente hablando, ¿no? A ver, si es una cuestión jerárquica, ¿qué va en primer lugar? Seguimos pensando en eso. No, es que el bloque implica constitución, tratados, jurisprudencia. Ok. Pero mira, en el fondo, quien va a seguir progresando es la Constitución. O sea, este tema de la restricción es de alguna manera una referencia a la supremacía normativa de la Constitución. Bueno, ¿y qué más se lo integra? Oye, una resolución del Comité de Derechos de la ONU. No, eso ya no. Porque a lo mejor me dijo, no, hay la duda que haya ratificado contenciosamente su competencia. O sea, seguimos pensando qué normas son las que integran. Si ya no vamos a aventar, como los chavos, ya el tiro de que efectivamente hay un bloque de normas, ¿hasta qué punto? ¿No? Sí. Bueno, si te fijas, ese es un problema, porque si seguimos pensando bajo un sentido o en clave normativa, pues siempre vamos a ver ante qué va primero, qué va segundo, porque aunque fuera un bloque horizontal, ¿qué va primero en este orden? O en segundo, tercero. No, el bloque de derechos implica, y volvemos al tema, sigue a la esencia de los derechos, que puede ser horizontal y vertical. Entonces, si una norma que reconoce un derecho está en la escala jerárquica normativa en el último lugar, porque es una norma que está en un mando de policía y buen gobierno municipal, pero reconoce o amplía de mejor forma un derecho humano, pues es la que se tiene que aplicar, ¿no? Entonces, de alguna manera el bloque es como ambivalente, ¿no? El bloque es también multidimensional, o está en todos lados. Claro, para llegar a esos grados ya de interpretación se requiere mucha formación. No técnica, una formación decía, a ver, ¿qué implica salvaguardar en esencia los derechos de la persona? Pero, a ver, yo creo que esto va a evolucionar, va a llegar un momento, a lo mejor en que estemos en el grado interpretativo de la Corte colombiana, que ha hecho este reconocimiento también vertical del bloque. Pero mientras tanto, yo incluso lo que pediría a los intérpretes constitucionales es no ir acotando el bloque, porque de alguna manera fue un acotamiento esta interpretación de aplicar las restricciones per se. Cosa distinta se hubiera dicho, oye, hay que atender a las restricciones constitucionales siempre y cuando no contradiga o contravenga el principio de persona o algún derecho. Pero como se dejó así tal cual, en automático, el bloque, no es que se desmorone, pero pues realmente no existe un bloque como tal. Existe la Constitución que sigue estableciendo los parámetros de validez. A lo mejor ahí en algunos casos los tratados internacionales, la jurisprudencia, siempre y cuando no contradiga lo que diga la Constitución. Es un discurso, yo creo, también cultural, que poco a poco va a tener que ir desapareciendo, pero hay restricciones, si tú te fijas el semanario judicial cada semana, así como algunas tesis muy progresistas en este sentido, hay otras que vamos acotando, ¿no? En cuestión de legalidad no puede existir ni bloque ni principio de persona. Bueno, es que también seguimos con el tema de que legalidad es como si fuera algo ajeno a la Constitución, ¿no? También son derechos humanos. Pues claro, 14 y el 16, o alguien decía por ahí, lo que nos pudo haber pasado pues 14 y el 16, ¿no? De cara a esta reforma, ¿no? Y hay algunos que dicen lo peor que le pudo haber pasado es el artículo primero, ¿no? Bueno, se tiene que hacer una conciliación, yo creo, entre estos artículos. Sí, al final de cuentas, como tú dices, ¿no? O sea, hablar de legalidad, el ejercer y hacer cumplir la legalidad es también cumplir constitucionalidad, ¿no? Eso hay un juego. Y sí, la cuestión del bloque pues se acotó mucho ahora con la contradicción de tesis 293/2011, donde expresamente se fijan límites y parámetros de los alcances
del ejercicio de los derechos. Entonces, aunque bueno, no ha salido el engrose oficial, aunque bueno, ya hay por ahí un preengrose de que alguien publicó por ahí, estamos a la expectativa de ver la redacción final, porque ya vimos el debate, ya entendimos que quizá no va a ser un progreso de golpe. Yo quisiera pensar lo siguiente, ¿no? Ahorita que hablamos de bloque y todo, que quizá las restricciones sean más por temor a no saber qué hacer con la reforma e ir avanzando paulatinamente pero controlado. Yo esperaría que las restricciones fueran vencidas con el tiempo, con la madurez de los jueces, con la madurez cultural que tú hablas, y ya empezar a ampliar esta cuestión. Lo terrorífico sería es que nunca pase eso, ¿no? Y se acota y dices, bueno, entonces, ¿dónde está la eficacia de la reforma 2011? Por eso te hablaba de reconocimiento, y pues bueno, me dijiste que tenía muchos derechos, pero pues no los veo, ¿no? No. Es que mira, por eso te decía que si hablamos ya de ese diálogo, yo no he visto, bueno, a ver, ahí como tú dices, el preengrose, habrá que ver el engrose. Los que trabajamos en el ámbito jurisdiccional o los que litigan, ¿no? Saben perfectamente que cuando algo viene en engrose, cae esa uniformidad, cae esa cohesión y son amalgamados, ¿no? Hay insertos que son muy difíciles de traducir. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, el engrose de la sentencia del caso del aborto, ¿no? Una sentencia que, según los expertos, en su momento hizo un análisis el doctor Atienza, el doctor Rodolfo Luis Vigo, pues no era muy razonable en su estructura, por no decir que no era entendible, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque están incorporando posiciones que, si bien votaron en un sentido, su soporte jurídico, su fundamento jurídico obedece a otras razones. Entonces es muy difícil darle eso en un sentido práctico de aplicación. Yo creo que mucha gente en su momento alguna vez también se comentó en un foro, bueno, en varios foros, pero hay que esperar, decía alguien el engrose. Tampoco hay que esperar que ahí vaya a estar la respuesta. Yo creo que aún lo que diga, con independencia de lo que diga el engrose, yo creo que esto va a ir, se va a ir construyendo precisamente en los tribunales. A mí lo que me preocupa es, comparto tu preocupación, y yo te digo lo siguiente, que vamos por rutas distintas. Porque, fíjate, ahí se platicó en su momento en el Tribunal Electoral, ¿no? Desde un punto de vista académico. Oye, ¿qué va a pasar con el tema de las restricciones? ¿No? ¿Qué pasó con lo que ya se ha interpretado con el 38? Bueno, claro, es un tema que formalmente hablando, el tribunal no está obligado, la jurisprudencia solamente obliga a colegiados y juzgados de distrito. Entonces alguien dirá, bueno, entonces las interpretaciones a las restricciones ¿sí prevalecen? Sí, qué bueno. No, esa no es la idea. La idea es que, mira, aquí sí te voy a aplicar las restricciones, tú te vas por la libre, o incluso algunos colegiados que les aplica mi criterio interpretativo también están yendo por la libre, y empieza a haber una dispersión de criterios. Una dispersión de criterios que poco abona a la seguridad y certeza jurídica, porque si a ti como particular te toca pues alguien que a lo mejor vaya por la libre o que interprete de manera flexible las restricciones, pues que bueno, pues si alguien te aplicó una restricción per se sin tomar en cuenta esos elementos de razonabilidad, de proporcionalidad, pues ya perdió. A ver, volvemos al tema de las restricciones. No son malas per se, no, pero en las aplicadas a rajatabla de una manera restrictiva sí puede conllevar afectaciones. No sé, realmente ahorita te digo, yo no estoy en una etapa a lo mejor de poco optimista, ¿no? No, pero tampoco muy optimista. Sí, ya digamos, no sé cuál va a ser, cómo se va a decantar esta interpretación del artículo primero, que sigue siendo ruido. No olvidemos que ya ha habido 2 intentonas de iniciativas que no han fructificado, pero han estado ya ahí presentes. Pareciera que sigue haciendo mucho ruido el tema, y no sé si es un tema formativo o un tema formativo en el sentido de darle preferencia formalmente hablando a la Constitución,
o algunos a lo mejor dirán es un tema soberano, ¿no? Porque todavía se manejan esas discusiones, y yo creo que nadie ha visto la bondad de la reforma en cuanto a favorecer a la persona o a las personas. A ver, también no puede quedar este tema tan abierto, ¿no? Pero yo creo que sí hay parámetros que puede construir la propia Suprema Corte o el propio legislador, decir, estos son los cauces por donde nos vamos a ir. Pero el pretender ir acotando algo que todavía no ha despertado o no se ha desarrollado, sí puede, yo creo que afectar esta noción de eficacia plena de los derechos humanos, y a lo mejor en 5 años, 7 años seguimos hablando de este tema que no ha despegado, ¿no? Yo creo que de alguna manera se va a construir, claro, el discurso académico es vital, es importante, determinante, pero mientras no fluya hacia los operadores jurisdiccionales, creo que esto no va a ir floreciendo, y sobre todo a los intérpretes constitucionales, ¿no? Los que interpretan la Constitución son los responsables directos de que esto realmente no digo que funcione, ¿no? Sino que viva. Pareciera que hay, intenciones de que ni siquiera nazca antes o que viva antes de su nacimiento, ¿no? Sí, fíjate que me es muy preocupante muchas de las cuestiones actuales que se van delineando del constitucionalismo, porque lo que se trabaje ahorita y lo que se construye ahorita va a afectar, como tú decías al principio de la entrevista, para 20 o 30 años, ¿no? Entonces, si tú aquí ya limitaste, pues a romper esos candados, a romper esas barreras, nos va a costar muchos años, ¿no? Porque son decisiones políticas, jurídicas, criterios que se vuelven hasta cierto grado dogmáticos, ¿no? No, así ya fue interpretado y así se va a ir, ¿no? Entonces, sí hay mucho que discutir, sí hay mucho que pensar, y bueno, pues aquí siempre el tiempo apremia, ¿no? Siempre el padre Cronos nos trae en friega. Yo quisiera que cerráramos con una cuestión sobre la materia electoral. Hay varios trabajos aquí en la obra que hablan del derecho procesal constitucional, ¿no? Dan cuenta de cómo se asentó como una disciplina autónoma del derecho y cómo pues llega a México. Pero quizá una parte pendiente del derecho procesal constitucional sea el rubro electoral, que hay ciertas cuestiones ahí pendientes, y luego pues con todas esas novedades constitucionales vienen otras cosas que se tienen que discutir en el tema, ¿no? Si ya se estaban asentando, bueno, llegan nuevos elementos, hay que intensificar el esfuerzo por asentarlas, ¿no? Sí, como que la materia electoral hay muchas áreas así como que son los patitos feos del procesal constitucional, ¿no? Bueno, el electoral también está, sí, pues ahí está el JDC, bueno, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, que es como un amparo electoral, el juicio de revisión constitucional. Hay pocos especialistas y ellos son los que ven este tema, ¿no? También pasa lo mismo con la protección de datos personales, ¿no? La habeas data, que es un tema que hace 3 años le íbamos a entrar, ¿no? Como se hizo la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que también es una evidencia de cómo los particulares deben proteger datos personales porque son derechos humanos, y dieron facultades al IFAI, o sanciones multimillonarias y sanciones penales, pero ya como que pasó el tema y nos damos cuenta día tras día cómo se vulneran datos personales y cómo estamos conscientes de que debe haber una tutela efectiva de los datos personales, pero seguimos todavía una cultura muy lejana de la habeas data en relación con otros sistemas jurídicos. El tema electoral pareciera que, pues también, ¿no? Es parte del derecho procesal constitucional, sí, pero es como una subespecie, ¿no? No, mira, fíjate que el ámbito electoral ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, a partir de 1988, con este devenir de nuestro sistema político, con sus fallas, con sus progresos, pero ha estado en movimiento. Con el JDC, con este juicio para la protección de los derechos políticos sectores del ciudadano, se fortalece la tutela, ¿no? Como nunca antes, y yo creo que interpretativamente el tribunal en ese sentido ha sido muy garantista, ha ampliado derechos políticos, no solamente los tradicionales o los que la dogmática conocía, que era ser votado y asociación, sino también otros derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la transparencia, los usos y costumbres de los pueblos indígenas, perspectiva de género, derechos que, claro, si te fijas, pues están relacionados con
con un ámbito político electoral. Hay otros mecanismos o otros medios de impugnación que recientemente valdría la pena incorporados a este mundo del derecho procesal constitucional, como es el recurso de reconsideración. ¿Por qué menciono esto? Porque el recurso de reconsideración es una revisión que hace la Sala Constitucional respecto a la aplicación o inaplicación debida de una sala regional o de un tribunal local en relación con la Constitución o aspectos convencionales. Entonces es un estudio de constitucionalidad y convencionalidad. En los últimos, si tú analizas las últimas resoluciones donde más se ha estudiado la constitucionalidad y convencionalidad de una disposición normativa, es en ese recurso. Oye, ya es un nuevo recurso. Volvemos al tema. No, me parece que ya todos los recursos, ¿no?, están relacionados con la constitucionalidad y convencionalidad. Y en materia electoral es una materia muy viva que tiene relación con derechos determinantes para cualquier sociedad, que son los derechos de participación ciudadana, los derechos democráticos, los derechos políticos. Fíjate, con esta nueva reforma, bueno, ya se le va a dar ya vida a figuras que estaban desde la reforma pasada del 2012, que nadie le hizo caso, no sé por qué, porque fue las elecciones, pero, por ejemplo, la reforma, la anterior, pues dos figuras determinantes, como fueron las candidaturas independientes o la consulta pública, que tantos dolores de cabeza está dando, que va a dar más dolores. Bueno, pues son derechos, por ejemplo, esas son vertientes de derechos políticos determinantes que se deben tutelar y se deben de proteger. Yo te diría ahorita que estamos en el momento de ver cómo se aterriza la legislación, las leyes secundarias, y vamos a ver cómo estos mecanismos que están actualmente, que forman parte de del engramado de derecho procesal constitucional, funcionan o son suficientemente idóneos para salvaguardar estos nuevos derechos que se han incorporado. Y te comento rápidamente, por ejemplo, se han incorporado, pero seguimos con la lectura o la estructura ortodoxa o clásica de un sistema políticos o de partidos al cual no podemos salir. Así como platicamos hace rato que no podemos salir del formalismo jurídico, en materia electoral también seguimos con la idea del sistema de partidos. Los candidatos independientes, qué bueno, participa, es un derecho político que la ciudadanía se tiene que reconocer, ¿sí? Pero tú vas a cumplir las reglas de los partidos. Si te fijas las pocas legislaciones que han regulado el tema, hay equiparaciones, ¿no? Entonces le ponen requisitos para crear un partido, ¿no? Que 50,000 firmas, ¿no? Bueno, que quién sabe qué, el caso todo de esto, y dices, oye, mejor hago un partido. En Zacatecas y Nayarit, lo comento porque está en la legislación, en algunos hacen criterios de proporcionalidad, ¿no? Conforme la población exista en una comunidad. Bueno, hay parámetros de 15 o 20% del listado nominal para que tú puedas registrarte, ¿no? Si tú tienes 15 o 20%, no solamente te registras, ganas la elección, es lo que le he dicho. Bueno, pues entonces que le den la constancia a ese candidato, que si tiene el 20%, pues ya ganó una elección. No, a ver, es decir, vamos incorporando figuras, pero al momento de aterrizarlas, no podemos zafarnos de esos viejos paradigmas, ¿no? El tema de la reelección, por ejemplo, que nadie ha hablado, yo creo que es muy importante. O sea, la reelección, qué bueno, en cualquier sistema democrático, un ciudadano que diga, oye, qué bien lo ha hecho frente total en este cargo público, le reitero mi voto, habla de las democracias modernas, vanguardistas. Si tú ves la iniciativa, la exposición de motivos, es un mecanismo sancionador de la ciudadanía, o también fortalece la carrera parlamentaria que en México no existe. Pero a ver, ¿qué pasa con la militancia que a lo mejor desea acceder a ese cargo público? ¿Esa persona que se pretende reelegir va a bajar y va a competir? ¿O simplemente va a expresar su voluntad y dice, quiero seguir? Son las cosas que no se dicen. Por eso digo, las leyes reglamentarias habrá que ver, establecer cómo va a funcionar esto, porque a lo mejor puede haber muchos detrimentos de los derechos políticos, a lo mejor no, habrá que ver cómo se diseña, pero yo creo que nos plantea un nuevo escenario, y sobre todo en materia electoral, rediseñar lo que es el derecho procesal constitucional en la vertiente electoral a partir de estas nuevas figuras, ¿no? Pues Marcos, muchas gracias por todos sus comentarios, sus aportaciones. Realmente la obra abarca casi todo, ¿no? Se le van muy pocas cosas, pero serían pues detallitos que pasaron hace 15 días, hace un mes, claro, ¿no? Claro. Entonces
es muy actual todo el contenido. Me parece que alguien que no ha tenido la oportunidad de entender todos los cambios, me parece que es una obra que lo va a introducir muy bien. Y ya antes de concluir, quisiéramos que nada más nos contaras en ya cuestión ya personal, en tu trabajo académico, hacia dónde va, qué podemos esperar de ti, proyectos futuros, estás preparando algún texto, algún congreso que vayas allá a asistir, no sé, alguna cuestión por ahí. Bueno, tenemos próximamente el segundo congreso que está organizado en la Facultad de Derecho de la UNAM, que fue la primera que realizó un congreso en el que estudiar los alcances del control difuso, constitucionalidad y convencionalidad de esos temas relacionados, ¿no?, con el principio de persona, interpretación conforme. Ya ha habido muchos congresos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo el gusto que próximamente estaré en ese congreso. Y, a ver, hay 3 proyectos en los que estoy trabajando. Bueno, hay artículos, hay varios, pero 3 proyectos en concreto. Una constitución comentada, que la ha ido aplazando con todas las reformas, pero tengo que esperar a que ya se pasó la tormenta. Luego hay un proyecto que estoy trabajando sobre derechos políticos para niños, ¿no? Como que los niños conozcan no solamente sus derechos políticos, sino que entiendan los derechos políticos. Y un colega me dijo, pues a lo mejor no son para niños, sino entender como un poco de los derechos políticos para domis, ¿no? Un poquito así también, saber, conocer cuestiones básicas, fundamentales, alcances de los derechos políticos. Y estoy trabajando en una obra sobre la reelección, precisamente, ¿no? Poco entenderla, porque si te fijas, era un principio constitucional que ahora es a medias, ¿no? Yo digo ahora, pues los sellos de sufragio efectivo no reelección, salvo la presidencia, vamos a poner, ¿no? Porque todo lo demás, pues sí hay reelección y sigue siendo efectivo el voto. Entonces, no es es un análisis de alguna manera casi antropológico, ¿no? De cómo se nos fue insertando un chip que pareciera que el chip es solamente orientado a la cuestión presidencial o de los ejecutivos locales. Y esto hay una contradicción, ¿no? Porque si abrimos la reelección y ya estamos diciendo que, bueno, vamos a respetar la voluntad de la ciudadanía, pero en el caso de la presidencia no, porque mira, y ahí aparecen los discursos, ¿no? Santana, Porfirio Díaz, mira lo que está pasando en Sudamérica. Híjole, bueno, pues puede haber cacicazgos legislativos y cacicazgos municipales, O sea, el tema de la reelección de los ayuntamientos, y hoy también hay que tener cuidado, porque si de por sí hay cacicazgos en algunos municipios, sin reelección o personas que, bueno, se reeligen, dejan pasar un periodo, vuelven a reelegirse, ahora 6 años, ¿no? Dejan pasar un periodo otra vez, otros 6 años. Claro, te fijas, no es coherente la cuestión de discusión. Entonces, bueno, ahí este libro ya lo estoy trabajando. Seguramente primero se lee la constitución comentada, que ya se las haré llegar en su momento para charlar sobre ella, ¿no? Muy bien, pues agradezco tu tiempo, tus comentarios que son muy valiosos, y al foro agradecemos pues que nos haya sintonizado, que nos haya escuchado y pues que le haya servido mucho esta conversación, ¿no? Eso es lo importante. Como siempre, Grado Cero busca la difusión, la educación, la cultura, y pues aquí estamos. Muchas gracias. Gracias.